A quienes no he saludado, una bienvenida muy especial a esta nueva lección. Recordemos que ese es un tiempo en el que ustedes pueden hacer sus preguntas, también en el que pueden encender sus cámaras para que esto tenga más una atmósfera de clase como es. Si no lo puede hacer, está también muy bien, pero preferiblemente, si lo puede hacer, sería perfecto. Y recuerde tener siempre a la mano su Biblia dividida en dos partes. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Puede colocar allí una cinta. Las Biblias vienen provistas con cintas, pero si no, entonces algún separador que usted pueda usar para este fin. Y quiero que repasemos de manera sucinta, rápidamente, algunas cosas importantes que vimos ayer en la noche y que nos sirven como transición a lo que vamos a ver hoy. Lo primero que estamos enfatizando es que esto es una sola historia. De hecho, ayer pudimos ver, y no solo ayer, sino hemos venido viendo, cómo han salido personajes de los que en otro momento escuchamos de manera inconexa, a manera de retazos. Por ejemplo, siempre habíamos escuchado de Adán y Eva, de Caín y Abel, de Noé, de Abraham, pero solamente en este proceso estamos viendo todos estos personajes en una sola historia, la historia de la redención. De hecho, nos dimos cuenta cómo personajes como Noé, como Abraham, hacen parte de una misma línea genealógica por la cual va a venir el Salvador, el Señor Jesucristo. Así que esto se trata de una sola historia. Tal vez habrán muchos episodios, muchos sucesos, pero todos ellos están engranados en torno a un solo eje temático, a la historia de la redención o de la salvación de Dios por medio de Cristo Jesús. Un Salvador que ahora estamos viendo en promesa. Recordemos que la promesa del Salvador se da en el mismo momento en que el ser humano cae en pecado y la muerte entra a los humanos, a la tierra. En Génesis 3:15. Desde allí ya tenemos promesa de redención. Ahora, hemos venido también haciendo un énfasis especial en quién es Dios. ¿Cuál es el Dios que estamos escuchando? ¿Cuál es el Dios que estamos aprendiendo? Y este es un Dios que es santo, justo y misericordioso. Hay muchas otras cosas que hemos estado viendo de Dios, pero hemos hecho un énfasis especial en ellas. Dios es un Dios santo, no admite el pecado, es un Dios justo, castiga el pecado y al pecador, pero también es un Dios misericordioso, soluciona el pecado, provee para el pecador. Así que a lo largo de esta historia hemos estado viendo que Dios es santo, es justo, pero también es un Dios misericordioso. En cuanto al hombre, en cuanto a Adán, en cuanto a su descendencia, en cuanto a ustedes y a mí como seres humanos, hemos visto en esta historia cómo la humanidad se ha dividido en dos caminos. Caín y la línea de fe, la línea de Set. La línea de Caín, una línea de muerte, una línea de incredulidad, y la línea de Set, una línea de vida, una línea de fe. Y hasta el día de hoy, la humanidad sigue estando dividida así, hasta que Dios ponga fin. Y pudimos también ver esta diferencia, no solamente en Caín y en Set, sino también vimos esta diferencia de hombres cuando anoche repasábamos el juicio de Dios por el pecado con el diluvio. La humanidad allí también se dividió en dos. La humanidad que estaba dentro del arca, que era un porcentaje muy pequeño, y la humanidad que murió fuera del arca. Allí la humanidad todavía quedó dividida en dos. La humanidad salvada, la humanidad con vida dentro del arca, y la humanidad incrédula, la humanidad perdida fuera
del arca de salvación. Así que estamos viendo cómo el pecado del hombre es evidente ahora en la descendencia de Adán y cómo la humanidad está dividida siempre en dos: los creyentes, los incrédulos. La línea de hombres o de humanidad de fe, la línea de humanidad de incredulidad, la línea de humanidad de vida, la línea de humanidad de muerte. Y esto es algo que persistirá por los siglos hasta cuando el Señor ponga freno a esto. Eso lo veremos más adelante si el Señor lo permite. Ahora, en este repaso también quisiera hacer mención de algo importante: la provisión de Dios para el pecado. Recordemos que el hombre, desde el principio, ha intentado solucionar el problema de pecado a su manera. Adán y Eva lo intentaron hacer con sus hojas de higuera. Caín lo intentó ofreciendo a Dios lo que a él le parecía que Dios debía aceptar. Pero hemos visto que Dios siempre ha rechazado las opciones humanas para solucionar el pecado. La única manera en que el hombre puede solucionar su pecado es con la provisión que Dios dé. Y esta provisión siempre implicará muerte como consecuencia del pecado. El hombre asume su pecado muriendo. Pero la provisión misericordiosa de Dios, recordemos, es un inocente entregado por el pecador. Esa es la promesa de Cristo Jesús. Pero mientras llega el Salvador, mientras llega el Señor Jesucristo, los hombres simbolizan, a través del derramamiento de sangre de animal inocente, particularmente de corderos, lo que haría el Señor Jesucristo al venir. Y ese acto sacrificial demostraría que el hombre espera en ese Salvador y que reconoce su pecado y que cree en la solución de Dios para ser perdonado, mientras llega el Salvador, mientras llega el Señor Jesucristo. Y recordemos las provisiones de Dios. Recordemos cómo Dios proveyó pieles de animal inocente para Adán y Eva. Recordemos cómo Dios proveyó a Set cuando Caín mató a Abel, para que la línea del Salvador estuviera intacta. Recordemos cómo Dios proveyó el arca de salvación. Y recordemos cómo Dios proveyó el carnero para que no murieran Isaac y Abraham como pecadores. Notan entonces cómo Dios siempre está proveyendo para solucionar el problema del pecado en el hombre. Bueno, muy bien. Ayer pudimos observar, y quiero que recordemos esto, que hubo 3 grandes promesas que se le hicieron a Abraham. Quedamos en ese punto de la historia, con Abraham teniendo a su hijo Isaac. Y recordemos que a Abraham se le habían hecho 3 promesas. 1, como dice Génesis 12, se le daría una tierra. 2, una gran descendencia. Y 3, por medio de Abraham vendría el Señor Jesucristo, que bendeciría a todas las familias de la tierra, no solo a un sector geográfico, no solo a una raza, no solo a una etnia, sino a todas las familias de la tierra. Pero esto era futuro. Esto era futuro respecto al tiempo que estaba viviendo Abraham. Ahí están las 3 promesas. Y a partir de esas 3 promesas, quiero que veamos algo importante en las Escrituras. Vamos a ubicarnos en Génesis. Génesis capítulo 26. Génesis capítulo 26. Vamos a estar en Génesis capítulo 26 y vamos a continuar desde donde dejamos ayer con Abraham e Isaac, su hijo. El capítulo que vamos a leer es uno en el que Abraham ya ha fallecido, Isaac ya tiene muchos más años, ya tiene hijos, y hay una mención aquí importante que quiero que juntos revisemos. Génesis capítulo 26. Como ustedes notan allí en sus Biblias, si son Reina Valera, hay un título en el capítulo 26 de Génesis, y es Isaac en Gerar. Así que,
Por allí sigue la historia de la redención, ¿no? Abraham y su hijo Isaac. Por ahí sigue. Miremos los versos 3 y 4. Dice así. Dios hablándole a Isaac, hijo de Abraham, habita como forastero en esta tierra. Esta tierra es la tierra de Canaán que Dios prometió darle a Abraham y a su descendencia. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Noten que la primera promesa, es decir, una tierra prometida, no solo se le dio a Abraham, sino que ahora, Abraham muerto, se le transfiere a su hijo Isaac. Ahora él recibe esa primera promesa que también fue dada a su padre. Y sigue diciendo el verso 3, y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Verso 4, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Ahí está la segunda promesa, que su descendencia sería grande. Y daré a tu descendencia, continúa el verso 4, todas estas tierras, y noten la tercera promesa y más importante. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu descendiente, el Señor Jesucristo. Esto nos confirma que cuando Dios le dijo a Abraham, en tu simiente o descendiente serán benditas todas las familias de la tierra, no se refería a su descendencia inmediata, es decir, a Isaac. Porque a Isaac también se le hace esta misma promesa. En tu descendiente, es decir, se está contemplando un descendiente futuro, que como vamos a ver más adelante, claramente es el Señor Jesucristo. Él iba a venir por esta línea histórica para bendecir a todas las familias de la tierra. Y por eso ustedes y yo estamos en esta noche conectados, escuchando de estas cosas. Si eso no se hubiera cumplido, nos sería imposible saber de Él. Tal vez hubiera venido solamente a una etnia o nación, pero la promesa es que vendría a todas las naciones de la tierra, familias de la tierra. Así entonces, notamos cómo las promesas van pasando de generación a generación. Pasaron de Abraham, ahora vienen a ser de Isaac. Isaac también tiene 2 hijos, pero como estamos viendo, siempre la línea de la redención, la línea por donde vendrá Jesucristo, toma un camino específico. Entonces, por eso pudimos ver, Noé tuvo 3 hijos, pero obviamente la historia de la redención, las escrituras, toman el curso por donde va a venir el Señor Jesucristo. Y fue por Sem. Ahora, Isaac también tiene 2 hijos, Jacob y Esaú, y por uno de ellos va a seguir la historia de la redención, y el otro será olvidado. Porque la escritura no es un libro de historia universal. Es el libro de una historia, la de la redención. Y por allí en donde el Señor va obrando, hilando, tejiendo su redención para que venga Cristo Jesús, por allí entonces las páginas de la Biblia nos hablan. Y por eso quiero que vayamos a Génesis capítulo 28. Génesis 28. Génesis capítulo 28. Y si ustedes miran en sus Biblias, el versículo 10 se titula Dios se aparece a Jacob, este es hijo de Isaac, en Betel. Vamos a ver qué le dice Dios a Jacob en su aparición. Miremos el verso 13. Leo a favor de ustedes. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, es decir, una escalera, el cual dijo a Jacob, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. Entonces aquí le está hablando a la tercera generación, ¿no? A Jacob. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Magnífico. Ahí está la primera promesa. Ahora pasó de Abraham a Isaac y ahora de Isaac a Jacob. Miremos el 14. Será tu descendencia como el polvo de la tierra. Segunda promesa. Una gran descendencia. Primera promesa, una tierra. Segunda promesa, una gran descendencia. Y sigue diciendo el verso 14. Y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y sur. Todas las familias serán benditas en ti y en tu descendiente.
tercera promesa que se le da también a Jacob, que el libertador, el Señor Jesucristo, vendría como hijo suyo. Esto es magnífico, ¿no les parece? Como el Señor, generación a generación, va trasladando sus promesas e hilando la historia de redención para que un día venga el Señor Jesucristo a bendecir a personas de todas las familias, como nosotros que somos colombianos. Ahora, quiero que tengamos en cuenta un dato importante. Vamos a ir a Génesis 35. Vamos avanzando por las páginas del Génesis. Nos ubicamos en Génesis 35 y leemos el 10. Recordemos, quedamos en Jacob. Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob. Y por ahí van las promesas, por ahí va la línea del libertador. Dice el versículo 10 de Génesis 35. Génesis 35, 10. Y le dijo Dios, es decir, Dios a Jacob: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Dios le cambió a Jacob, nombre que significa suplantador, el nombre. Y ahora ya no se llamará Jacob, es decir, el suplantador, sino Israel, el que lucha con Dios. De aquí en adelante, entonces, este varón será conocido como Israel y sus descendientes como israelitas. Así que esto nos ayuda a poder entender muchas de las denominaciones que vienen en este estudio más adelante. Ahora, quiero que miremos Éxodo capítulo 1. Vamos avanzando hacia Éxodo. Israel, es decir, Jacob, recuerden, Dios le cambió el nombre. Israel tiene 12 hijos. 12 hijos. Quiero que miremos cuáles son esos 12 hijos y que podamos también entender por cuál de ellos la historia de la redención va a seguir su curso. Éxodo capítulo 1, versos 1 al 5, dicen así. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Aquí está el primogénito: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Ahí hay 11. Yo les dije que habían 12. Bueno, el 12avo lo podemos ver en el verso 5. Todas las personas que le nacieron a Jacob, es decir, a Israel, fueron 70. Interesante. De 12 hijos, ya esta generación se estaba extendiendo y ya habían 70 personas que, por razones que no pudimos observar para poder avanzar, tuvieron que ir todos a Egipto, de Canaán a Egipto. Todos entraron a Egipto. Pero antes de que ellos llegaran, ya había un hijo de Israel viviendo en Egipto, y el verso 5 nos dice que se llamaba José. Dice allí, otra vez, todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José ya estaba en Egipto. Ahí está el 12avo, José. Recordemos los nombres de los 12 hijos de Israel: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Y José. 12 hijos. Ahora, ¿por cuál de esos 12 hijos va a seguir esta línea única, esta historia de redención, por donde ha de venir el Señor Jesucristo, el Salvador? Bueno, quiero que me acompañen al último libro de la Biblia, al último del Nuevo Testamento, pero que también es el último de toda la Biblia, por supuesto. Vamos a ir a Apocalipsis. Quiero que me acompañen a Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5. ¿Alguien que tenga su Biblia podría decirme qué título hay allí? En Apocalipsis capítulo 5, en la Reina Valera, hay un título ahí.
El rollo y el cordero. Muy bien, el rollo y el cordero. Magnífico. Este es un capítulo que nos va a hablar de el Señor Jesucristo, que es identificado aquí como el cordero. Quiero que miren conmigo versos 5 y 6. Dice así: hay muchas cosas que vamos a leer acá que tenemos que obviar. Seguramente van a ser extrañas para nosotros, pero tenemos que obviarlas. Solamente me interesa un punto por ahora de aquí. Dice el verso 5, y uno de los ancianos le dijo: no llores. He aquí el león. Bueno, nos venía hablando el título del cordero, ahora aparece un león. El león es símbolo de realeza. Se usa como tipo de un rey. El león de la tribu ¿de qué? De Judá. Uno de los 12 hijos de Israel. A alguien en este versículo se le está llamando el león que desciende de la tribu de Judá. ¿Quién es ese? Bueno, sigue diciendo: la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Verso 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba a pie un cordero como inmolado. No leamos más. Un cordero como inmolado. Esta es una referencia a Cristo Jesús. Pero noten que uno de los nombres que recibe el Señor Jesucristo aquí en el verso 5 es el león de la tribu de Judá. Es un cordero porque vendría a dar su vida por pecadores, pero también es un rey, como vamos a ver más adelante. Esta faceta de rey se nos va a ampliar más adelante. Es sacrificial por un lado, un cordero sacrificial, pero también es rey, y es el león de la tribu de Judá. Claramente, aquí se nos está mostrando con este nombre que de los 12 hijos que tuvo Israel, uno de ellos, Judá, ha sido el escogido para ser el que perpetúe la descendencia por donde vendrá el Señor Jesucristo, por Judá. Recordemos, Judá, hijo de Israel, su descendencia llamada los judíos, de Judá, judíos. Eso quiere decir que el Salvador sería muy específicamente judío. Israelita porque desciende de Israel, pero particularmente por la tribu de Judá, un judío. Muy bien, aquí tenemos datos magníficos acerca de nuestro Salvador, del cual todas las escrituras hablan. Volvemos entonces a Génesis, ya habiendo tenido esto claro, perdón, a Éxodo, porque quedamos en Éxodo. Volvemos a Éxodo, capítulo 1. Éxodo, capítulo 1. Muy bien. Ahora, volvemos a Éxodo, capítulo 1, porque quedamos viendo un dato interesante. Que Jacob, sus 12 hijos, y los hijos de estos 12 hijos, que ya formaban una comunidad de 70 personas, entraron a Egipto. ¿Por qué razón? Porque en la tierra de Canaán, en donde estaban, una gran hambruna azotó no solo a Canaán, sino a toda la tierra. Pero habían provisiones de alimentos en Egipto. Dios había usado a un hijo de Israel, José, que por algunas circunstancias que no hemos revisado, vino antes a Egipto, y Dios lo usó para hacer una administración sabia. José llegó a ser un visir, un virrey, por decirlo así, en Egipto. Y así entonces toda la familia de José, todos los israelitas, vienen a Egipto para obtener alimentos. Hay muchas circunstancias que estoy pasando por alto. No tengo tiempo para revisarlas. Pero bástenos con decir que finalmente ellos se radicaron en Egipto. A pesar de que la tierra prometida que Dios les había, de las que les había hablado,
era Canaán, ellos fueron a vivir a Egipto. Y con el tiempo, algunas favorables condiciones para Israel cambiaron y ahora estaban en desventaja. Ahora los egipcios iban a esclavizar a los israelitas que vivían allí. Y ya estamos hablando de una población mucho más grande. Yo estoy pasando por alto muchos detalles que, aunque son importantes, no son cruciales para nuestro estudio. Y aquí Israel ha pasado varios años ya allí en Egipto, y ahora los egipcios quieren hacer de los israelitas su mano de obra esclava. Quiero que miremos un resumen de estos acontecimientos tan tristes, tan desfavorables para los israelitas en Egipto. Para eso quiero que me acompañen a un libro del Nuevo Testamento. Vamos a ir a Hechos. Usted tiene ahí su división en la Biblia entre Antiguo y Nuevo Testamento. Vamos a ir a Hechos. Hechos es el quinto libro desde Mateo. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. Vamos a ir a Hechos, capítulo 7. Hechos, capítulo 7. Y la razón por la cual los traigo aquí es para que veamos un resumen de los acontecimientos que tuvieron lugar en ese momento desfavorable, aparentemente desfavorable, de la vida de la nación, o más bien del pueblo de Israel, que ya se había aumentado mientras estaban allí en Egipto. Hechos, capítulo 7. Espero que estén allí ubicados. Vamos a leer desde el verso 17. Voy a leer a favor de ustedes y ustedes me van siguiendo muy atentamente, por favor, ahí en sus Biblias. Lo que vamos a hacer es ver un resumen, un recuento de algunos importantes acontecimientos que ocurrieron mientras Israel estaba viviendo en Egipto, habiendo pasado ya muchos años, habiendo aumentado su descendencia y siendo objeto de esclavitud por parte de los egipcios. Verso 17 de Hechos 7, dice así: pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, una referencia a los israelitas de ese tiempo, a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen o para que los israelitas no se siguieran multiplicando. Así que hubo un edicto muy cruel de matar a los niños. Verso 20. En aquel mismo tiempo nació Moisés. Ahora apareció otro nombre famoso. Todos ustedes y yo hemos visto películas de Moisés en Semana Santa o tal vez en otras épocas. Pero ahora lo que estamos viendo es que ese otro nombre famoso aparece en nuestra historia. Noten cómo estos nombres de personajes bíblicos que alguna vez los escuchamos o los vimos inconexos por retazos, ahora todos están apareciendo en una sola historia. La historia de el Señor Jesucristo como Redentor. Sigue diciendo el verso 20. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Es decir, Moisés era un israelita, pero por planes de Dios terminó criándose en el palacio de Faraón como si fuera un egipcio. Verso 23, aquí Dios está planeando muchas cosas. Es decir, más bien está ejecutando muchas cosas
de lo que ya había planeado. Verso 23, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, es decir, Moisés, le vino al corazón el visitar a sus hermanos los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Es decir, que a los 40 años, Moisés quiso liberar a su pueblo de la esclavitud. Y lo intentó a puñetazos, con su fuerza. Verso 25. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Mas ellos no lo habían entendido así. Verso 26. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernador y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Esto fue algo sorpresivo. Moisés, defendiendo a un hermano suyo israelita, mató al egipcio, pero pensó que esto no se sabía. Era grave porque Moisés mismo era contado entre la familia de Faraón. Verso 29. Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, es decir, 80, porque ya tenía 40 cuando huyó, ahora tenía otros 40, son 80, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Después de 40 años huyendo, Dios se le aparece, el Dios de sus padres, Abraham, Isaac e Israel. Verso 33. ¿Qué le dijo el Señor a Moisés en esa aparición? Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Recordemos, Dios es libertador. Dios siempre salva. El hombre no puede salvarse a sí mismo. Dios siempre inicia la salvación. Él mismo la perfecciona y la completa. El hombre no puede hacer nada ante el pecado por sí mismo. Y termina diciendo, el verso 34, ahora pues, Moisés, ven y te enviaré a Egipto. A los 80 años, Dios está usando a este anciano para ir y liberar a un pueblo que ya más o menos era de 1.500.000 personas. Y dice el verso 35, a este Moisés a quien habían rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador. Es decir, que Moisés es un símbolo del Salvador que habría de venir a salvar a su pueblo también. Como gobernante y libertador, dice el verso 35, por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Y dice el verso 36, este los sacó, habiendo hecho prodigios, es decir, milagros, señales en la tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Es decir, que cuando salió hacia Egipto tenía 80 años y estuvo 40 años más con ellos. ¿Cómo sucedieron esos hechos de liberación, de salvación? Un pueblo israelita que había sido oprimido por 400 años en Egipto, y en el momento justo Dios envía a Moisés, quien había huido de Egipto, a volver a Egipto para liberar a este pueblo.
El cómo, quiero que lo miremos en Éxodo rápidamente. Acompáñenme nuevamente en el Antiguo Testamento al libro de Éxodo, el segundo libro del Antiguo Testamento, perdón. Éxodo capítulo 3. Es el segundo libro del Antiguo Testamento, donde estábamos hace un momento. Reitero, los traigo aquí porque quiero que miremos cómo Dios va a liberar a su pueblo Israel de la esclavitud en Egipto. Y recuerden, los va a liberar para llevarlos a la tierra que les había prometido darles. A la tierra que había prometido darles. Vamos a mirar ahí el capítulo 3, por favor. Éxodo capítulo 3, versículo 19. Dice así Dios a Moisés: mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Vamos a volver a leer eso. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Es decir, Dios le advierte a Moisés que no sería fácil liberar a una nación, a un pueblo que ya tenía 1.500.000, más o menos 1.500.000 personas, muchas de las cuales eran mano de obra esclava de Faraón. Faraón no iba a soltar a esas personas tan fácil. Y Dios se lo advierte a Moisés. Pero miren el verso 20. ¿Cómo Dios va a garantizar que liberará a su pueblo de la mano tiránica de Faraón, rey de Egipto? Dice el verso 20, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas o milagros que haré en él, y entonces os dejará ir. Quiero que por favor notemos lo que está pasando aquí. Dios está diciéndole a Moisés: no va a ser fácil librarlos, pero no vas a ser tú el que los libre. Voy a ser yo a través de ti. Yo voy a hacer obras terribles, obras maravillosas, obras milagrosas, y entonces doblegaré a Faraón y os dejará ir. ¿Y de qué se tratan esas obras maravillosas y terribles que Dios haría? O esa mano fuerte de la que habla Dios en el verso 19. Recordemos, dice el verso 19, mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. ¿De qué se trata esa mano fuerte? Bueno, se trata de 10 plagas. Seguramente, si ustedes vieron esas películas de este actor Charlton Heston en donde él hacía de Moisés, la clásica de Semana Santa. Allí veíamos todas esas plagas, pues evidentemente, como la Biblia lo dice, sucedieron, y tal vez no tan simple como se ve en la película, sino tuvo que haber sido algo más impactante. No tenemos el tiempo para ver en detalle todo lo que pasó con cada plaga, apenas las tendremos que mencionar. Pero algo importante de estas plagas es que fueron 10 plagas, que este número sería el suficiente para que Faraón y los egipcios se rindieran y dijeran al pueblo de Israel: váyanse, váyanse. Mano dura, 10 plagas terribles que afectaron la salubridad, que afectaron la economía, que afectaron la estabilidad, que afectaron todas las relaciones sociales de los egipcios. Plagas fuertes. Quiero que por favor me acompañen aquí mismo en Éxodo, al capítulo 12, para mencionarles algo importante sobre estas plagas. Éxodo capítulo 12. Espero que estén ahí. Éxodo capítulo 12. Muy bien. Y vamos a leer el versículo 12. Éxodo 12, versículo 12. Dice así. Dios está hablando acá y dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias,
Y esta es la expresión, la frase que quiero resaltar, la que viene a continuación. Y ejecutaré mis juicios, o sea, 10 plagas, son esa mano fuerte, son esos juicios que se mencionan acá. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Maravilloso. Por un lado, estas 10 plagas son la mano dura de Dios contra el faraón y contra los egipcios, para que no esclavizaran más al pueblo del Señor, de donde tendría que venir el Señor Jesucristo. Dios no va a dejar que su pueblo muera bajo la tiranía egipcia. Hay una promesa que ha hecho, muchas, pero la más importante, que vendría el Salvador del mundo. Así que Dios los va a liberar con mano fuerte, 10 plagas. Pero también se nos dice que esas 10 plagas son juicios particulares contra dioses de Egipto. Así que cada plaga tiene el propósito de desenmascarar a un dios falso de Egipto, para que la fe de los egipcios, que es una fe en diferentes dioses falsos, quede destruida y reconozcan que solo hay un Dios soberano y todopoderoso. Así que vamos a ir a lo largo de estas 10 plagas importantes a través de un documento que nuestro hermano Ricardo nos va a mostrar ahí en la pantalla. Deseo que todos lo puedan ver. Espero que todos puedan ver este documento. Entonces, en este documento que nuestro hermano Richie nos va a presentar, vamos a ver las 10 plagas. Ustedes ven ahí, en ese documento, ven 4 columnas, ¿verdad? En la primera columna ven los pasajes de Éxodo en donde aparece esa plaga. En la segunda columna, en blanquito, ven las 10 plagas. La primera sangre, la segunda ranas, la tercera piojos. Bueno, en la tercera columna ustedes pueden ver el evento principal de cada plaga. Y en la última columna, la más ancha, ustedes ven el Dios que está siendo juzgado con cada plaga. Por ejemplo, la primera plaga fue sangre en el agua de Egipto, en el río principal de Egipto, en el Nilo. Los peces mueren, ese es el evento, y la gente queda sin agua. Eso está en Éxodo 7, del 14 al 24, como ustedes ven ahí en la tabla. Ahora, ¿qué significa que Dios está hiriendo su agua, el agua de los egipcios? Los egipcios adoraban a un dios llamado Hapi, que es conocido, como ustedes ven ahí, como el dios toro del Nilo. Y había otra diosa llamada Isis, que era la diosa del Nilo. La idea es, Dios convierte sus aguas principales en sangre. ¿Y dónde están esos dioses? ¿Dónde aparecieron para defender a los egipcios? ¿Dónde aparecieron esos dioses Hapi e Isis para defender las aguas de los egipcios? No aparecieron, porque son dioses falsos. Lo que Dios quiere con estos juicios es sistemáticamente destruir la fe de los egipcios, que creen en dioses tontos que no existen. Y hay muchas personas hoy día en la misma condición. Así que allí está la primera plaga. Es una plaga terrible. Agua que no se puede beber porque ahora está con la espesura de la sangre. La segunda plaga consiste en ranas. Y el evento es que Dios hace que ranas cubran toda la tierra. Ustedes entenderán lo asqueroso de esta situación, ¿no? Abriendo una olla de alimentos y saliendo ranas, ¿verdad? Ranas en el lugar de descansar, ranas en el lugar de dormir. Esto es realmente asombroso. Pero lo curioso es que ellos tenían una diosa con cabeza de sapo, llamada Ejet. La pregunta es, adoraban a una diosa con cabeza de sapo y ahora las ranas cubren la tierra. Es como Dios burlándose de esa fe absurda de los egipcios. Adoran a una diosa con cabeza de sapo
y ahora no quieren saber nada de ranas. Dios está despedazando sistemáticamente esa fe falsa de los egipcios y está mostrándole a los israelitas esclavizados que va a liberar que solo hay un Dios y que ese Dios verdadero tiene toda la capacidad y el poder de salvarlos de la muerte. Es el mismo mensaje para ti y para mí en esta noche. Tercera plaga, piojos. El polvo se convierte en piojos. ¿Cuánto polvo podría haber en el Egipto de entonces? Muchísimo. Lo raro es que ellos tenían un dios llamado Set, que es el dios del desierto. ¿Dónde apareció ese tal dios Set para defender a supuestamente su pueblo egipcio? ¿Dónde apareció este dios Set para repeler todos estos piojos que salieron del mismo polvo del desierto? No apareció por ningún lado porque no existe tal Dios. Es una invención humana y la fe de los egipcios es una fe en nada, como la fe de muchos que no creen en este Dios redentor. Cuarta plaga, moscas. El evento es que las moscas cubren la tierra. A veces, creo que ha sido nuestra experiencia, estamos con visita en nuestra sala, por ejemplo, y una mosca entra grandísima a nuestra sala. Nos causa incomodidad, nos daña la reunión, una sola. Ahora imagínense ustedes moscas cubriendo la tierra. Enfermedades, fastidio, asco. La vida familiar se va tornando difícil con todas estas plagas sumadas una a otra. Estas plagas fueron sumándose una a otra, no fueron una primero, otra después, sino sumándose. La crisis aumenta, más presión para Egipto para liberar al pueblo de Dios. Lo curioso de esta plaga es que ellos adoraban insectos. De hecho, había un dios llamado Re o Huachit, que era en forma de insecto y era adorado por los egipcios. Ahora quieren acabar con los insectos. Adoran a un dios insecto, pero ahora aborrecen los insectos con esta plaga. Todo lo que estamos viendo entonces es como Dios sistemáticamente está fracturando, despedazando la fe de los egipcios y le está mostrando a ellos y a Israel que solo hay un Dios verdadero que tiene la capacidad de hacer vivir y de matar. A los egipcios los está destruyendo, a los israelitas los está salvando. Quinta plaga, el ganado. Dios empieza a matar el ganado de los egipcios. Ahora, déjenme decir algo aquí. Estas plagas, lo describe la Biblia, no están afectando a los israelitas. Todo esto que está sucediendo está afectando a los egipcios. Los israelitas vivían en un sector particular de Egipto, pero a ellos estas plagas no les está afectando, solamente a los egipcios. Así que los israelitas están viendo todo lo que está ocurriendo y su fe está creciendo, su convicción en el Dios único, el Salvador, el que prometió enviar a Jesucristo, está creciendo, pero la fe de los egipcios está siendo aplastada, ¿no? Ahora, con la muerte del ganado, hay crisis económica para los egipcios, pero esto no está afectando el ganado de Israel. Por eso, aunque no estamos viendo los versículos de la Biblia, están allí en pantalla para que ustedes puedan revisarlos. También les voy a enviar esta información en unos minutos después de acabar, para que ustedes puedan hacer una revisión más reposada acerca de esta información en las Escrituras. Es muy curioso que Dios mate el ganado de los egipcios, y los egipcios adoraban a Hathor, una diosa con cabeza de vaca. Adoraban a Apis, que es el dios toro, símbolo de la fertilidad.
¿dónde están estos dioses, Apis, Hathor, ese ganado que adoraban cuando Dios mató el ganado? Por ningún lado, porque no existen. Solo hay un Dios verdadero. El Dios de la redención, el que prometió a Cristo Jesús como el Salvador. Y toda fe que es puesta en algo o en alguien fuera de él, es una fe que va a terminar fracasada, es una fe que va a terminar despedazada y en frustración eterna en el infierno. Y esto es lo que está pasando con los egipcios. Pero con Israel, su fe está creciendo en el Dios que vino a rescatarles. Sexta plaga, úlceras. Sarpullidos brotan en los egipcios, en sus pieles. Pero ellos adoraban a Sekhmet, diosa con poder sobre la enfermedad. ¿Dónde apareció Sekhmet? Por ningún lado, porque es un Dios falso. Solo hay un Dios verdadero, que mata y da vida. Un Dios que puede sanar, que puede salvar, así como puede destruir. Séptima plaga, granizo. Tormentas de granizo matan a personas, destruyen plantas, matan animales. Pero ellos adoraban a la diosa del cielo llamada Nut. Adoraban a un dios de las tormentas llamado Set. ¿Dónde están estos dioses cuando Dios está juzgando para liberar a su pueblo? Notan entonces cómo cada plaga sistemáticamente Dios la ha escogido para juzgar los dioses egipcios, para que se entienda que solo hay un Dios verdadero, el que prometió salvar a su pueblo, el único que puede, el único que prometió al Señor Jesucristo como Salvador. Octava plaga, langostas. Estas cubren la tierra de Egipto, acaban con las cosechas, afectan la economía de Israel. Ya son 8 plagas sumadas. Hay una gran crisis en Egipto, pero los israelitas están siendo guardados y protegidos. Pero ante estas langostas, ellos adoraban al Dios de las cosechas, al que cuidaba sus sembrados, a Osiris. ¿Dónde está Osiris frente al poder de Dios? No está por ningún lado. Son dioses mentirosos, absurdos. La fe de los egipcios está fracturada, está quebrantada, así como va a quedar la fe de todo aquel que ponga su esperanza en alguien o en algo que no es el Dios verdadero. Llámese dinero, llámese novio, llámese novia, llámese tarjeta de crédito, llámese dinero, llámese fútbol, lo que sea que no es Dios, es una fe que terminará fracturada, fracasada por la eternidad. Novena plaga, tinieblas. Los egipcios quedan en oscuridad total. Pero ellos adoraban a Ra, el dios del sol, y a Tot, el dios de la luna. ¿Dónde están Ra y dónde están Tot frente a las tinieblas que Dios decretó para Egipto? No están por ningún lado, no aparecen. Son dioses falsos. Hasta aquí 9 plagas. Recordemos que son 10. Pero hasta aquí 9 plagas terribles que afectaron profundamente la vida social, la vida política, la vida económica, la salubridad de Egipto. Pero los israelitas, protegidos. Queda una plaga más, pero como ustedes ven ahí en la presentación, no la he colocado, porque esta última plaga, la 10ª, con la que definitivamente Egipto se arrodillará, tiene un significado muy especial que, si Dios lo permite, lo veremos el martes de la próxima semana a las 7 de la noche. Y por eso hemos querido dedicar una sección especial a esa última plaga. Tiene un significado muy especial para Israel, para ustedes, para mí. Por ahora vamos a dejar aquí y quisiera recordar que si algo se ha enfatizado en esta lección de hoy, es que el único que puede salvar al hombre es Dios. Adán y Eva lo intentaron con sus hojas de higuera,
fueron rechazados. Solo fueron aceptados hasta que Dios proveyó pieles de inocentes para ellos. Caín fue rechazado, pero Abel fue aceptado. Noé y los que entraron en el arca fueron salvados, los demás murieron. Y ahora los egipcios están siendo destruidos con su fe falsa. Israel está siendo salvado. Pero la 10ª plaga, o el 10º juicio más acertadamente, nos va a enseñar muchísimo acerca del propósito final de la manera en que Dios salva. Como el arca tenía una sola puerta, solo hay un camino de salvación. Y este camino de salvación tiene nombre, es Cristo Jesús, el prometido. Y mientras Él viene, lo hemos ya visto en esta historia. El hombre reconoce su pecado, se arrepiente y ofrece vida inocente por su vida pecadora, según la provisión y los reglamentos de Dios, para ser salvo. Y eso es lo que vamos a ver en una importante lección como la que Dios mediante estaremos tratando la próxima semana con el 10º juicio, o esa 10ª plaga. Dios es el único que puede salvar al hombre. El hombre no puede salvarse a sí mismo. Y seguimos viendo cómo la humanidad está dividida en dos. La línea de vida, la línea de muerte. La descendencia de Satanás, la línea de fe por donde vendrá Jesucristo. Los egipcios, muerte. Los israelitas, vida. La familia dentro del arca, vida. Todos fuera del arca, muerte. Abel, vida. Caín, muerte. Y así en la historia. Y tú y yo estamos en uno de esos dos caminos. No podemos estar en los dos. Y no podemos estar en un tercer camino. ¿En qué camino estamos? Todo depende de cómo asumimos la obra de Cristo. Obra que estamos entendiendo cada vez más a medida que avanzan nuestras lecciones.